tardes. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Un momento, ahorita les comparto mi pantalla. Y estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Sí, Miss. Vamos a ver nuestros micrófonos. Buenas tardes con todos. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Para aquellos que están ingresando recién, ¿no? Estaba diciendo que esperamos unos minutos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Esperamos ya un minuto para poder dar inicio con la clase y espero que todos estén visualizando mi pantalla. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a realizar es de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a progresión. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para poder evitar cualquier inconveniente. Pues me refiero, ¿no? Que puede haber personas a su alrededor que estén conversando. Puedes tratar, ¿no?, de tener en este caso apagado pues nuestros micrófonos, porque todas las clases están siendo grabadas. Para aquellos de sus compañeros que quizás no lograron ingresar, ¿no?, a lo que es el aula virtual, y también de igual manera es para ustedes, ¿no? Va a servir que en cualquier momento que ustedes quizás se olvidaron y puedan ir visualizando, ¿no? Para ello pues se les está recomendando que debemos de tener apagados nuestros micrófonos. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, para lo cual espero que estén logrando ingresar con sus propios datos, con sus propios correos. Si en caso están ingresando con otro correo, tienen que ir escribiendo a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentran. Para esta participación tienen que ir activando su micrófono, también pueden ir escribiendo a través del chat o levantando la manito. Finalmente, tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a ir aprendiendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Quizás va a haber partes o algunas fórmulas que se van a ir indicando, algunos artificios, ¿no?, que se va a ir indicando según el tema.
pues nosotros tenemos que ir anotando, ¿no? Que posiblemente pues no van a estar en el módulo, ¿no? Por algo estamos en el aula virtual para poder ir aprendiendo y logrando entender. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Progresión. No sé si alguno de ustedes tiene, ¿no?, alguna idea a qué se refiere progresión. ¿Tienen alguna idea? Veo que van levantando la manito, podrían ir indicando. ¿Puede ser progreso, profesora? Disculpe, ¿podría volver a repetir? Progreso. ¿Y alguna otra participación? Veo que van levantando la manito, podrían ir indicando a qué se refiere progresión. Son términos consecutivos. Ya, muy bien. ¿Alguna participación? Hay uno que va levantando también la manito. Está levantando la manito, podría ir indicando. Miss, esto significa progresión se refiere a una secuencia de números que siguen un patrón y una regla específica. Ya, muy bien. Ya habiendo escuchado, ¿no?, alguna participación de sus compañeros, vamos a ir indicando. Se denomina progresión, o sea, toda sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos, o sea, cualesquiera de ellas, hay una misma relación. Ejemplo. Nos está diciendo que la sucesión a su pene es igual a 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. 2n más 1 es una progresión, ya que tiene una diferencia común que es de 2 unidades. Es cierto, ¿no? Si ustedes van visualizando, ¿no?, esa diferencia pues es 5 menos 3 es 2. 7 menos 5 también 2. 9 menos 7 sigue siendo 2. O también, si nosotros vamos de 3 más 2 sale 5. 5 más 2 sale 7. 7 más 2 nos sale 9. Y así sucesivamente, ¿no? Y el término general que nos va mostrando que es 2n más 1. Como hemos estado viendo en realidad en la clase anterior, todo lo relacionado a lo que era pues sucesión, nosotros hallábamos el término que va continuando. Pero, ¿qué sucede ya en este tema de progresión? Nos van a pedir hallar, ¿no?, en este caso, suponiendo ya el término quizás 15, puede ser el término 200, quizás el término 1000, ¿no? Depende de ejercicio según que nos esté pidiendo. Y para ello, en este caso, nosotros vamos a tener que estudiar dos tipos pues de progresión. ¿Qué quiero decir? O sea, va a haber fórmulas que nosotros tenemos que ir utilizando. Ya depende de cuál de esos dos tipos va a tener que estar planteado nuestra sucesión. Y yo en la clase anterior también se les indicaba en la sucesión, lo principalmente es que debemos de encontrar si se va aumentando, si se va disminuyendo, si se va multiplicando o quizás se va dividiendo, o sea, es la razón. Después de haber encontrado la razón, ahí recién vamos pues, a encontrar en realidad el término que sigue. Pero como ya estamos en el tema de progresión, vamos a tener que tener en cuenta cuál de estos dos clases, ¿no?, de progresión vamos a tener que utilizar
para la solución del ejercicio. En primer lugar, vamos a ir aprendiendo a qué se refiere la progresión aritmética. Y en segundo lugar, vamos a ir aprendiendo lo que es la progresión geométrica. Acá ustedes, para que tengan en cuenta, o sea, en la progresión aritmética se va a ir aumentando o sumando. ¿A qué me refiero? Su razón. Y si hablamos para poder ya utilizar la fórmula de progresión geométrica, su razón se va a tener que estar multiplicando. Esa es la diferencia que ustedes tienen que conocer en la progresión aritmética. En algunos casos, por ejemplo, la aritmética también se utiliza que es la resta, ¿ya? Pero en la progresión geométrica tan solo vamos a tener que utilizar la multiplicación. Cada uno de ellos vamos a ir indicando. En primer lugar, lo que es la progresión aritmética. En algunos autores, algunos libros van a encontrar que va a estar abreviado PA. ¿A qué se refiere PA? Progresión aritmética. Es una sucesión de números que cualquier término, o sea, posterior al primero, se obtiene sumando. Puede ser aumentando, sumando, ¿no? Nunca olvidar esa expresión. El término anterior por un número obteniendo el posterior número. Sí, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente, el A sub n nos está diciendo que es una progresión aritmética. Podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, el otro término va a ser A sub 1 más D, el A sub 1 más 2D y así sucesivamente. El A sub 1 más n menos 1 multiplicado por D. Esta expresión que se va mostrando al final es el término general de una progresión aritmética siempre y cuando nos van a pedir el término enésimo de una progresión aritmética. Este término enésimo de una progresión aritmética, hay dos formas de poder ir representando. Podemos decir Tn o el A sub n. En este caso, yo estoy utilizando para la fórmula el A sub n. Cuando ustedes utilicen el A sub n, o sea, su sucesión, tiene que estar expresado así, el A sub 1, el A sub 2, y así, ¿no? Sucesivamente que van a llegar al final, que va a ser el A sub n. Si ustedes expresan el T sub n, entonces tiene que estar expresado así. T sub 1, el T sub 2, T sub 3, y así sucesivamente hasta T sub n. Eso tienen que tener en cuenta ustedes. Vuelvo a indicarles, en este caso yo estoy utilizando la fórmula de la sub n. Entonces, para poder expresar, vamos a ir indicando, ¿no? Si en caso nos pidiera nuestro ejercicio hallar el término enésimo, o sea, quiere decir, por ejemplo, el término 15, quizás el término 29, entonces vamos a utilizar esta fórmula, donde va a ser el A sub n es igual a ¿quién? A sub 1 más ¿quién? N menos 1 multiplicado por R. O la otra fórmula que es el A sub n es igual a sub 0 más N por R. Hay dos fórmulas que ustedes pueden ir utilizando, donde tienen que saber a qué se va refiriendo cada uno de ellos. El A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. N es el número de término de la progresión aritmética. D o R es la diferencia aritmética de la progresión aritmética. Y el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. Tenemos ahí el ejemplo. Nos dice encontrar el término 15 de la progresión aritmética. Y nos da la siguiente sucesión.
Está comprendido por el número 1, 4, 7, 10, 13, 16 y así sucesivamente. En primer lugar, tenemos que ir encontrando cuánto vale la razón, ¿no? Como nos habla de progresión aritmética, tienen que hacer la razón, va a tener que ser la operación, bien puede ser la suma o quizás la resta. En este caso está aumentando, ¿no? Entonces se refiere a la suma. 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. El que sigue, 10 más 3 es 13 y finalmente en este caso tenemos 13 más 3 es 16, ¿no? Pero si estaríamos en el tema de sucesión, le aumentaríamos 16 más 3 es 19 y eso sería nuestra respuesta. Pero en este caso, como ya estamos en el tema de progresión, y aparte estamos desarrollando lo que es el primer tipo, la primera clase de progresión, que es la progresión aritmética, hemos estado viendo, ¿no? La fórmula. Para lo cual tenemos que ir recordando. Ahí está la fórmula. La fórmula es el A sub n, dice, es igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. O en algunos casos, su cuenta de la d lo van a utilizar r. ¿No? Es el valor, en este caso es de 3. Tenemos que ir indicando cada uno de ellos. Como nos está pidiendo el término 15, entonces sería el A sub 15 es lo que vamos a encontrar, que no sabemos cuánto vale ese valor. Ahora el A sub 1 es el primer valor que vale 1, la letra D vale 3 y la letra N es 15, porque nos está pidiendo el término 15. Depende de cualquier término que nos pidan, va a tener que ser el valor de n. Una vez indicado, lo que nos queda es reemplazamos en la siguiente forma, donde es el A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Y cada uno de ellos hemos indicando. N vale 15, el A sub 1 vale 1 y la letra D vale 3. Por eso acá se ha puesto el A sub 15 es igual a 1 más 15 menos 1 multiplicado por 3. El A sub 15 va a ser igual a ¿quién? A 1 más 15 menos 1, 14, multiplicado por 3. Primero desarrollamos la operación de la multiplicación. El A sub 15 es igual a 1 más 14 por 3 es 42. Y finalmente hacemos la operación de la suma. Esta de acá, o sea, nunca deben de olvidarse que primero, cuando tengan cualquier operación, primero desarrollen lo que está dentro de un paréntesis. Y si no hay paréntesis, tienen que hacer lo que es la multiplicación o división. Para el final, ustedes la operación de la suma y la resta lo tienen que ir dejando. Es lo que por eso es lo que se va siguiendo esos procedimientos. Quizás por ahí algunos, ¿no? Pueden ir desarrollando y me van a decir, 1 más 15 sale 16, luego lo resto menos 1 y luego finalmente lo multiplico por 3. Y coincidentemente que quizás por ahí, lo que han desarrollado, encuentran la respuesta. Pero están realizando mal la operación, ¿no? El desarrollo. Pero es tener en cuenta que primero todo se desarrolla dentro del paréntesis, que sería 15 menos 1 es 14. Cualquier operación puede estar suma, resta, multiplicación, división. Cualquier operación debe estar dentro de un paréntesis. Por eso acá se ha restado, sale 14, lo multiplico por 3, sale 42. Y ese 1 va bajando. Y finalmente 1 más 42 sale 43. El A sub 15 es igual a 43. O sea, el término 15 nos está saliendo que vale 43 y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas, con lo que se está desarrollando el término enésimo de una progresión aritmética. Miss, una pregunta. Esa se puede utilizar en la progresión aritmética, pero en la
geométrica es otro método. Sí, recién vamos a llegar. Recién estoy haciendo la parte de la definición y algunos, pues, en este caso, fórmulas que se va a tener que utilizar de la progresión aritmética. No llego todavía a progresión geométrica. Ya, muchas gracias. Ya, lo que les estoy mostrando, por ejemplo, esta es otra, la fórmula, ¿no? En este caso, esta es la sucesión que se va teniendo y ahora esta es otra fórmula, que quizás hay algunos lo pueden utilizar, ¿no? La otra fórmula del término enésimo. ¿Y cómo van a desarrollar? De igual modo, en primer lugar, tienen que decir el A sub n, bueno, n es el lugar 15 que nos está pidiendo ya. Es lo que tenemos que encontrar. No sabemos. Ahora, el A sub 0. ¿Cómo encontramos el A sub 0? Porque acá está el A sub 1. Esto de acá, o sea, es el A sub 2. Y así sucesivamente. Y antes del A sub 1, pues va a estar el A sub 0. Si nosotros hemos ido, en este caso, aumentando, escribir de otro color para que se visualice, acá hemos puesto más 3. Entonces, si yo quiero encontrar cuánto vale el A sub 0, voy a tener que restar, que sería así, 1 menos 3. Cuando ustedes tengan de esta manera, se hace la operación de la resta. ¿Y cómo voy a restar? Número mayor menos número menor, que sería 3 menos 1 es 2. ¿Quién es mayor? 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Y me sale menos 2. Entonces, el A sub 0 me va a salir menos 2. Entonces, vamos a ir indicando. El A sub 0 es igual a menos 2. El valor de n vale 15. Y R, en este caso, es igual a 3. R o la letra D, en algunos casos, quizás acá lo van a escribir la letra D, es lo mismo, vale 3. ¿Qué hago? Reemplazo en la fórmula. Entonces voy a decir el A sub 15 va a ser igual, el A sub 0 vale menos 2, más el valor de n, que vale 15, multiplicado por R, que vale 3. Primero realizo la multiplicación. El menos 2 se vuelve a escribir lo mismo, más 5 por 3, 15, llevo 1, 3 por 1, 3 más 1, 4. 15 por 3 sale 45. Pues el A sub 15 es igual a menos 2 más 45. Entonces voy a decir el A sub 15 es igual. Acá yo tengo menos 2 más 45. Tengo que restar. Porque tengo signos diferentes, se resta. Que sería 45, o sea, el número mayor menos el número menor. Por eso estoy diciendo 45 menos 2, 43. ¿Y quién es mayor? 45. ¿Qué signo tiene? Positivo. Y como es positivo, ya no es necesario escribir el signo. Por lo tanto, esto sería la respuesta. Si se dan cuenta y comparan con la otra solución que se les ha mostrado, nos está saliendo la misma respuesta. Con esto estoy demostrándoles, con cualquiera de esas dos fórmulas, ustedes van a ir encontrando la misma respuesta. Puede ser con esta primera fórmula, ¿no?, que se ha ido indicando, o con esta segunda fórmula que hemos ido indicando. Cualquiera de los dos sale lo mismo. Ahora otra. Suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Ahora, cuando nos habla suma, quiere decir que cada, en este caso, cada sucesión, o sea, en la sucesión,
los términos o los números que nos van a ir indicando, vamos a tener que ir sumando, ¿no? Quizás si es que nos dan 5 o 6 números, o sea, es más fácil de poder ir sumando. Pero ¿qué pasaría si nos dicen quizás 150? Nos pueden decir quizás 834. Suma los 834 términos de una progresión aritmética, pues no vamos a estar sumando de uno en uno. Se nos va a hacer un poco más difícil, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ir viendo la fórmula. Y hay dos fórmulas. Ahí está la primera fórmula que nos dice la suma, en este caso es de los n primeros términos de una progresión aritmética, es igual a a sub 1 más a sub n, todo multiplicado por n dividido entre 2. O podemos decir, la suma enésima va a ser igual a ¿quién? A la sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y todavía dividido entre 2. Cualquiera de esas dos fórmulas que ustedes pueden utilizar, del mismo modo, les va a tener que salir la misma respuesta. Donde el a sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, n es el número de términos de la progresión aritmética, puede ser la letra D o R, diferencia aritmética de la progresión aritmética, el a sub n es el término enésimo de la progresión aritmética, y finalmente estamos teniendo el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice, calcular la suma de una progresión aritmética de razón 4, sabiendo que consta de 12 términos y el primero vale 7. ¿Qué sucede? Mire, acá en nuestro ejemplo ya nos está dando de manera, en este caso, de letras. Ya no nos está diciendo, el primer, o sea, no nos da en números, ¿no? Lo que es la sucesión. Acá tan solo ya directamente nos dice, la razón vale 4, acá que consta de 12 términos, quiere decir que debemos de sumar los 12 términos. Y el primero dice que vale 7. Entonces, veamos en la resolución. En este caso, ustedes tienen que saber diferenciar cuál de las dos fórmulas van a tener que utilizar. Voy a ir retrocediendo un momentito en la fórmula. Por ejemplo, acá, la primera fórmula nos da, en este caso, a sub 1 más a sub n. O sea, primero tenemos que encontrar el a sub n, o el término enésimo. Luego de haber encontrado el término enésimo, reemplazamos en esta fórmula y nos va a salir la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Pero, si en caso en nuestro ejercicio no nos está pidiendo hallar el término enésimo, utilicen de manera directa esta segunda fórmula, donde acá no es necesario que encuentren ustedes cuánto vale la sub n. Acá, ve, no es necesario, tan solo hay a sub 1, o sea, el primer término, luego saber el valor de n y saber el valor de lo que es la diferencia aritmética o la razón. ¿No? Entonces, en este ejercicio, yo voy a tener que utilizar esa fórmula que se les va mostrando, donde la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es igual a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Donde el s, donde en este caso n vale 12, porque nos está diciendo 12 términos, y luego el a sub 1, el primer término vale 7, nos está diciendo, por eso acá el a sub 1 es igual a 7. La razón o la letra D nos está diciendo que vale 4, ahí está. Y n es igual a 12. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en esta fórmula. Ahí está, el S sub 12 es igual a 7 más 12 menos 1 multiplicado por 4, todo ello multiplicado por 12 y dividido entre 2. ¿Qué hago luego? Ya ustedes vean, ¿no? De qué manera pues vamos desarrollando. En este caso yo en primer lugar he ido simplificando. 2 entre 2 sale 6 y 2 entre 2 sale 1. Ahora 7 más 7 es 14
más 12 menos 1 vale 11, multiplicado por 4 y todo ello multiplicado por 6. Primero desarrollo la multiplicación de esto de acá. El 14 baja más 11 por 4 sale 44. Y todo ello multiplicado por 6. Luego, ¿qué hago? Primero lo que está dentro de ese corchete, 14 más 44, es 58. Multiplicada por 6, nos está saliendo, 58 por 6 sale 348. Y eso sería la respuesta de la suma de los 12 términos de una progresión aritmética. Si ustedes desean, pueden utilizarlo, la primera fórmula, que también es lo mismo. ¿Qué van a hacer ahí primero? Tienen que encontrar cuánto vale el término enésimo. Después de haber encontrado cuánto vale el término enésimo, van a reemplazar en la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Y que también al final sí les va a salir 348. Ahora sí vamos a continuar con otra clase de progresión. Vamos a ir viendo lo que es la progresión geométrica. Y vamos a ir representándolo con la PG. Es una asociación, o sea, de números que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Tenemos ahí, sí, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4 y así sucesivamente, el A sub n. Es una progresión geométrica, o sea, podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1 ¿no? Es el primer término, el A sub 1 por R es el segundo término, el A sub 1 por R al cuadrado es el tercer término y así sucesivamente el A sub 1 por R elevado a la n menos 1 es el término enésimo. Donde vamos a ver las siguientes fórmulas. Primero, el término enésimo de una progresión geométrica. Pueden ir representando con el Tn o A sub n. En este caso estoy utilizando el A sub n. El A sub n es igual a A sub 1 por R elevado a la n menos 1. Esto siempre y cuando la fórmula pues, que vamos a tener que utilizar es el término enésimo de una progresión geométrica. En este caso hay una sola fórmula que vamos a tener que utilizar, donde el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de término de la progresión geométrica, R es el factor o razón geométrica de una, en este caso de la progresión geométrica, y el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Tenemos B, suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Vamos a ir representándolo con S sub n. El S sub n va a ser igual a ¿quién? A la A sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. Y el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica y finalmente tenemos el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. Vamos a ver. A continuación el ejemplo. Nos dice hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 8. Quiere decir 8 términos tenemos que desarrollar, ¿no? Lo que es la progresión geométrica. Tenemos ahí el número 2, 6, 18, 54, 162 y así sucesivamente. En primer lugar, nunca olvidarnos que debemos encontrar la razón. Como ya estamos en lo que es el tema de progresión geométrica, que nos dice que se va a utilizar la razón,
se va a tener que multiplicar. En este caso se está multiplicando por 3. 2 por 3 sale 6. 6 por 3, 18. 18 por 3, 54. 54 por 3 es 162. La fórmula que vamos a tener que utilizar es el A sub n igual a ¿quién? A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Teniendo en cuenta, en este caso, como n son los 8 primeros términos que nos está pidiendo hallar, entonces se va a sacar el A sub 8, no sabemos el término 8. El A sub 1 vale 2, o sea, el primer término pues vale 2, la razón que es, hemos encontrado que vale 3 y n es igual a 8. Vamos reemplazando en la fórmula. Sería la sub 8 es igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 8 menos 1. Donde la sub 8 va a ser igual a 2 multiplicado por 3, ahora 8 menos 1 sale 7. Y en este caso 3 elevado a la 7, cuando ustedes van a desarrollar, quiere decir que la base 3 se va a tener que multiplicar 7 veces. ¿No? Entonces multiplicando les va a salir 2187. Y luego lo multiplicamos por 2, nos está saliendo, en este caso el sub 8 es igual a 4374. Y eso sería la respuesta. Que nos estamos encontrando el término 8. Ahora, hallando la suma de enésimo término, tenemos que el S sub 8 es lo que vamos a hallar, los 8 primeros términos de esa sucesión. El primer término vale 2, la razón vale 3, n vale 8 y el término enésimo nos va a salir 4374. Esos valores que estamos indicando tenemos que reemplazar en la fórmula. Reemplazamos, el S sub 8 va a ser igual a ¿quién? El A sub n nos va a salir 4374, ahí está 4374, multiplicado por la razón que vale 3, lo voy a restar con el primer término que vale 2, todo ello dividido entre R, que vale 3, y lo resto menos 1. El S sub 8 es igual a ¿quién? De 4374 por 3 sale 13122. Lo restamos, menos 2, y lo vamos a dividir entre 3 menos 1. 13.122 menos 2 sale 13.120, dividido entre 2. ¿Por qué? Porque 3 menos 1 es 2. ¿Y cuánto es 13.120 entre 2? Nos sale 6.560. O sea, el término, sumando los 8 términos de esa progresión geométrica nos sale 6.560. Y eso sería la respuesta. En este caso, vamos a encontrar que el término 8 vale 4.374 y la suma de los 8 primeros términos que sería 6.560. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, con este tema sí ya hemos ido viendo tanto lo que es la progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, una pregunta, ¿me podría repetir cómo sale la respuesta de 2087? ¿Con qué se tenía que multiplicar? No la escuché bien. Esta de acá, el 2187, les dije que sale de acá. 3 ¿Dónde? elevado a la 7. ¿Qué quiere decir? Que ese número 3 se Ya, tiene que multiplicar 7 veces. O sea, se 7 tiene veces. que ir multiplicando, o sea, todo ello. Acá hay 7 veces. Ajá. Se repite el número 3. Por eso ahí desarrollando, o sea, 3 por 3 y así sucesivamente multiplicado por 3 sale 2187. Ay,
¿Y de dónde sale 7? Es de esta diferencia, de 8 menos 1. ¿No? Como hemos ido indicando el valor de n, como nos está diciendo, en este caso los 8 8. primeros términos, por estamos reemplazando acá. 8. Ah, ya lo bajamos y lo que sale se cuenta. Así es. Ah, ya, ok, ya lo entiendo. Gracias. Ya, muy bien. ¿Hay alguna otra duda que puedan ir teniendo? Veo que levantan la manito, no sé si tienen dudas, igual vayan preguntando. A ver, Robinson, veo que va levantando la manito. Disculpe, una pregunta. ¿Tiene que terminar en A8 o se puede simplificar y que termine en A2? Al final tiene que ir indicando, depende del término que les indique. Por ejemplo, si les va a decir, suponiendo quizás los 10 primeros términos, entonces ustedes al final, o sea, van a seguir poniendo la sub 10. O si en este caso, si les pide el término 10. Si les pide suma, entonces dirían el S sub 10. Depende de la cantidad de términos, ya sea en progresión aritmética o ya sea en progresión geométrica, pues al final tienen que ir considerando. Quizás algunos ejercicios les puede decir, por ejemplo, el encontrar el término 857, por ejemplo. O sea, ustedes tienen que ir poniendo el A, ¿no? Sub 857. Si en caso es el término enésimo. Ahora, si fuera suma, también igual ponen S 857. Todo en realidad depende del ejercicio que les digan, ¿no? ¿Qué término van a tener que ir desarrollando? En este caso, en el ejercicio, como nos decía, del término 8, por eso se está considerando hasta el número 8. Porque les dice el término del lugar 8, ¿no? Si es que les dijera el término del lugar quizás 5, 10, ¿no? Imagínense ustedes en esta parte, ¿no? Suponiendo, acá les van a pedir algo mínimo, nada más. Puede ser quizás hasta 10. ¿Por qué? Miren, es que nosotros tenemos una base y todavía elevado a una cierta cantidad. Imagínense, suponiendo vamos a tener una base y que esté elevado a 800, por ejemplo. Esta base 5, ustedes tienen que ir multiplicando. ¿Cuántas veces? 800 veces. Y se les va a ir, o sea, se van a tener que demorar, ¿no? Entonces, para ello, cuando ustedes tienen lo que es la progresión geométrica, a lo mucho posiblemente les va a pedir quizás hasta 20, ¿no? Pero imagínense ustedes estar multiplicando la base 5, 800 veces. Quizás se pueden pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depende de la habilidad que uno tiene. Pero, en cambio, cuando decía progresión aritmética, ahí sí les pueden decir. Quizás hasta 800, quizás 1.000.000. ¿Por qué? Porque no hay potencia. ¿Por qué se pone potencia? Mira, es que ustedes observen en la fórmula, hay una potencia que está n. Está como un exponente. Y se les va a ir complicando. En cambio, cuando es progresión aritmética, no hay. Tan solo es una multiplicación. Cuando es una multiplicación, se hace un poco más sencillo, más fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, sabiendo que el A sub 1 dice es igual a 7 y R dice vale 2, hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica.
Veamos en la resolución. En primer lugar, tenemos que encontrar, como nos pide suma, tenemos que encontrar cuánto vale la sub n. Entonces vamos a ir indicando. Como nos pide 9 primeros términos, por eso se ha puesto el a sub 9. Es lo que vamos a encontrar. Ahora, la razón nos dice R que vale 2. El a sub 1 dice vale 7, n es igual a 9. ¿Dónde reemplazo? En esta fórmula que está de recuadro. Reemplazamos en la fórmula que tendríamos lo siguiente. El a sub 9 va a ser igual. Primer término vale 7. Multiplicado por ¿quién? R. R vale 2. Elevado a la n, que sería 9. Menos 1. Entonces vamos a decir el a sub 9 va a ser igual a 7 multiplicado por 2. 9 menos 1, 8. ¿Y cuánto es 2 a la 8? 256. Muy bien. El a sub 9 va a ser igual a 7 multiplicado por 256. ¿Y cuánto es 256 por 7? 1792. Muy bien, 1792. Estás activa, compañera. ¿Está bien hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Sí. Profesora. Sí, le escucho. Miss, ¿por qué sale 256? Es lo que no entendí. Sale el Y ahorita- resultado, creo, del 2 elevado al 8, ¿no, profesora? Así es. O sea, 2 a la 8 quiere decir que la base 2 van a multiplicar 8 veces. Profesora, 2 el por 2 se lo 2. va a Es multiplicar sucesión de 8 2 veces. por 2 por 2 por 2, diga Miss. Así es. Pero, ¿cuántas veces? Son 8 veces. Algo estaba indicando unos compañeros. Le escucho. Al 8 se lo va a multiplicar 8 veces 2. Ese es el Lo número 2, diga contrario. Miss. Sí, No, El que se le multiplica es 8 veces al 2. el 8. ¿Por 2, 16? ¿No sería? 8 O sea, veces al ¿cómo? 2, diga. a ver. No se me equivoquen. ¿Ya? Esto de acá se llama potencia. ¿Qué dice la potencia? Que ustedes tienen que multiplicar tan solo la base, en este caso tenemos que es base 2. ¿Cuántas veces les está indicando el exponente? 8 veces. Por eso acá estaba poniendo 2 por 2 por 2 y todavía seguía multiplicando y así sucesivamente por 2. ¿Cuántas veces se va a tener que repetir? 8 veces. Hasta llegar al 8, ¿no? 8 veces, se repite 8 veces. O sea, O sea, profesora, quiere decir que el número 2 se repite 8 veces. o sea, profesor, 2 por 2, 4, así sucesivamente, 4 por Así 2, 8, sucesivamente 8 hasta por 2, que 16, lleguen, ¿no? por ejemplo, hasta que lleguen, que por ejemplo, suponiendo esto de acá que esté en el término lugar 8, ¿no? Entonces, hasta ese lugar ustedes tienen que ir Y multiplicando. hasta ahí sale 256. Así es. Por eso ok, está ya. saliendo 256. Ah, ok. Hay Ah, que ya tener entendí, bastante profesora. cuidado. Por eso hay algunos, Sí. por ejemplo, cuando yo les he puesto 2 a la 8, ¿qué han hecho? La han multiplicado 8 por 2 y han dicho que Ajá. sale 16. No, no sale 16. Por ejemplo, acá van a tener quizás así 2 al cuadrado. Ya. Coincidentemente, acá cuando nosotros tenemos 2 al cuadrado nos sale 4, que es lo que algunos posiblemente pueden pensar, se ha multiplicado. 2 por 2 sale Ajá. 4, no es eso.
Es esta base que se está multiplicando. ¿Cuántas veces? 2 veces. Por eso se pondría ahí 2 por Por 2. 2. 2. Por eso les digo, coincidentemente sí nos sale 4. Pero si nosotros desarrollamos, como hemos realizado, quizás acá 2 por 2 salió 4, por eso acá lo multiplico 2 por 8, me sale 16, entonces estoy cometiendo el error. Y hay que tener bastante cuidado cuando tengan, se llama potencia. Ya si uno quiere aprender, pueden ir buscando, ¿no?, algunos videos referidos a ese tema potencia y les va a explicar cómo se desarrolla. Ok. No, pero acá igual yo les estoy indicando y explicándoles que lo que se va a multiplicar es esta base. Tan solo vean la base. Esto es exponente, el número 8. Entonces, 8 veces se tiene que repetir el número 2. Y cuando ustedes multipliquen 2 por 2, sale 4. Pues 4 por 2, 16. Siguen multiplicando así por 2, por 2. 4 por 2, 8, Y van a llegar que va a salir 256. Y finalmente se ha multiplicado 7 por 256, sale 1792. Acá no llegamos todavía en la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué nos está pidiendo hallar? Suma de los 9 primeros términos. Nos está pidiendo hallar la suma de los 9 primeros términos. Entonces, continuamos y la fórmula es la siguiente, que la suma, ¿no?, de lo enésimo término dice es igual a sub n por r menos a sub 1 dividido entre r menos 1. Como bien sabemos, ahí hemos de encontrar que el S sub, en este caso 9, como hay 9 términos, vamos a tener que hallar la suma de 9 números. La R vale 2, la razón, el primer valor vale 7, el A sub 9 que acabamos de encontrar que sale pues 1792. ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos en la fórmula. Entonces la fórmula vamos a decir que el S sub 9, esto va a ser igual el A sub n, en este caso el A sub n, que quiere decir el A sub 9, que nos ha salido 1792. Lo multiplico por la razón, que vale 2. Luego lo resto menos el primer valor, que vale 7. Y lo voy a dividir ¿entre quién? Entre la razón, que vale 2, menos 1. ¿Cuánto es 1792 por 2? $3,584, Miss. ¿Cuánto? 3,584. 3,584. Sí. Menos 7. Y lo vamos a dividir entre 2 menos 1, que sale 1. Entonces, el S sub 9 va a ser igual 3,584 menos 7. ¿Cuánto es? $3,577. Ajá, muy bien, 3,577. Dividido entre 1 sigue siendo lo mismo. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería 3,577. Esto recién va a tener que ser nuestra respuesta. Por eso es muy importante que ustedes lo tienen que conocer, las fórmulas, ¿no? Tanto de progresión. Acá está, voy a volver a indicarles. Ahí están las fórmulas de progresión aritmética. Si en caso nos piden hallar el término enésimo, hay 2 fórmulas, que puede ser el A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por r, o el A sub n es igual a A sub 0 más n por r. Y con los dos, por ejemplo, yo les he demostrado en un ejemplo que sí sale la misma respuesta. Si en caso les piden, ¿no?, la suma de los n primeros términos, de igual manera hay 2 fórmulas. Puede ser el S sub n es igual a A sub 1 más A sub n multiplicado por n dividido entre 2,
O puedo decir que el S sub n es igual a ¿quién? A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 multiplicado por D, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Depende ya de las fórmulas que ustedes utilicen, ¿no? Pero siempre es importante recordar, en este caso hay como quien digamos 4 fórmulas, ¿no? Pero en realidad tan solo son 2. Uno para poder encontrar el término enésimo y el otro para poder encontrar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Y la otra fórmula que hemos aprendiendo sobre progresión geométrica, que también, ¿no? En este caso, se ha visto tan solo 2 fórmulas. Ok. Primero, para poder encontrar el término enésimo, se usa la siguiente fórmula, que es el A sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Y si en caso me piden hallar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, utilizo el S sub n es igual a sub n por r menos A sub 1 dividido entre r menos 1. Ahí están las 2 fórmulas, ¿no? Si en caso les he vuelto en este caso les he puesto las fórmulas, es para que ustedes se den cuenta y aprendan. Si ustedes no saben la fórmula, por más sencillo que sea el ejercicio, no van a poder desarrollar, ¿no? Entonces, muy importante conocerlas y aprender esas 2 fórmulas, jóvenes y señoritas. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Si en caso por ahí les va quedando alguna duda, ya me van escribiendo a mi número personal para poder ayudarles con la solución, ¿no? De los ejercicios que quizás puedan ir teniendo alguna duda. Eso sería todo. Nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Chao, Miss. Cuídate. Chao, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Chao. Hasta luego con todos.